Esto es Nikon el Channel. Transmitiendo desde estudios de Grupo Bethesda en la Ciudad de México. Síguenos en Twitter y Facebook y sobre todo, venos en YouTube. Nikon el Channel. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias, hermano Alex Juárez, por esta invitación a compartir esta reflexión. Esta reflexión tiene por título El siervo sufriente. Está basada en el libro del profeta Isaías, y ahí les invito en sus casas a que lo lean con mucho cuidado. Por cuestión de tiempo voy a enfocarme solamente a los puntos principales de este pasaje. ¿Quién es el siervo sufriente de Isaías 53? Algunos han llegado a decir, a pensar, que el siervo sufriente es el mismo profeta Isaías. Otros, que es el pueblo de Israel. Pero para la fe cristiana, para los cristianos, no existe la menor duda que el siervo sufriente de Isaías 53 es el mismo glorioso Señor Jesucristo. Y por lo menos hay tres citas bíblicas que quiero compartir con ustedes en este espacio que afirman lo anterior. La primera afirmación la encontramos en Hechos 8, del 30 al 35. Es el pasaje que tiene que ver con el etíope, Felipe y el etíope. Dice la escritura: acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Segunda afirmación se encuentra en San Juan capítulo 12, 37 al 38. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Tercero, Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si nos damos cuenta, amados hermanos, estas tres bases bíblicas, estas tres referencias se aplican al ministerio y persona de nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, la más grandiosa de todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, concerniente al advenimiento del Mesías, se encuentra en Isaías 53, que describe de una manera muy puntual, muy gráfica acerca del sufrimiento. Y ustedes lo pueden checar leyendo desde el mismo capítulo 52, del 13 hasta terminar el capítulo 53 de Isaías. El profeta Isaías, 700 años antes de Jesucristo, profetizó acerca del sufrimiento y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, sacrificio que hizo por ti. Permítanme compartirles brevemente tres puntos que yo encuentro en este pasaje. Sin entrar en detalle en todo el hermoso contenido, solamente a manera de bosquejo. Yo encuentro en el versículo 1 el problema de la incredulidad. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo
de Jehová. Si algo reprochó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos y seguidores, fue la falta de fe. La falta de fe, de creerle a Él. En repetidas ocasiones en la Biblia hace un llamado a creer en Dios. Es importante porque por medio del creer es que viene la salvación. Dice nuestro Señor Jesucristo: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo punto, el problema del sufrimiento. Y esto corresponde del versículo 2 al versículo 10. El problema del sufrimiento. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, dice el versículo 5. A mí me llama la atención que dice molido por nuestros pecados. Literalmente fue lo que pasó con nuestro Señor Jesucristo. El problema del sufrimiento se agrava cuando sufre el justo, porque cuando sufre el malvado, el impío, pues podemos con justa razón decir, bueno, se lo merecía. Pero que el justo sufra, entonces para nosotros se convierte simplemente en algo incomprensible. En el plan de Dios fue necesario que nuestro Señor Jesucristo padeciera semejante sufrimiento. Con todo eso, dice el texto, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Era el plan de Dios. Y tercer punto, amados hermanos, encontramos una nota positiva, una nota hermosa, una nota llena de luz y de esperanza. El fruto de la aflicción. Versículo 11 y 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Qué hermoso es pensar que Dios ve que su sacrificio, ¿sí?, perfecto, llevará a muchos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Pero penosamente miles de personas han muerto en esta pandemia, y penosamente, tristemente, muchos más morirán. El problema no es que la gente muera por esta enfermedad llamada coronavirus. El problema es que muchos van a morir sin haber conocido a Jesucristo, sin haberle entregado su vida a Jesucristo. Por eso, la invitación, a manera de conclusión, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no tendría sentido si no hubiera resurrección. La resurrección de Jesucristo nos garantiza que todo aquel que ha creído en Él pueda entrar en la presencia del Señor. Por eso la invitación: reciba a Jesucristo hoy, para que tengas vida, tengas esperanza, para que seas salvo. Dios te bendiga.
Aquí terminamos Niconet Channel.